¿Por qué eran tan odiados los recaudadores de impuestos en aquel entonces? ¿Qué significaba cuando la Biblia dice que Jesús era amigo de los pecadores? ¿Por qué la gente quería estar con él? Y aún más importante, ¿por qué cambiaban tan radicalmente después de conocerlo? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que tiene Jesús con Zaqueo en el libro de Lucas capítulo 19. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Bueno, hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de La Mesa de Jesús. Yo soy Eliud Reina y tengo el honor de hacer este podcast con el doctor Nicolás Venditti. Y hemos estado hablando sobre encuentros que diferentes personas tuvieron con Jesús en los evangelios. Hay muchos que no creo que alcanzaremos a cubrir, pero nos estamos enfocando en unos. Y bueno, Doc, ¿por qué no nos dices qué encuentro nos vamos a enfocar hoy? Pues hoy es una persona fascinante. Digo fascinante en el sentido cuando entendemos la cultura del día. Es un hombre, un recaudador de impuestos, y creo que a nadie le gusta, ¿verdad?, pagar impuestos. Por lo menos yo no conozco a uno, y no estamos diciendo de no pagar impuestos. Por favor, escúchenos bien. Pero es un hombre que la Biblia claramente nos da el nombre, se llama Zaqueo, pero aparte nos dice que es recaudador de impuestos y aparte que era jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces eso vamos a mirar, porque otra vez él tiene un encuentro con Jesucristo, como bien dijiste, Eliot. Y vamos a mirar cómo fue transformado al conocer a Jesucristo, ¿verdad? Pues como se dice en buen mexicano, échale ganas, hermano. Sí, no, pues la verdad, impuestos son de las cosas que no me gustó de ya ser adulto. Yo me quejaba de la tarea de niño y después cuando dije, ya no tengo que hacer tarea, pero ahora me tocan impuestos y aseguranza y bueno, no estoy diciendo que no lo hagamos, hay que hacerlo, es bíblico, pero pero sí, a veces. Exactamente. Pero cómo son fastidiosos. Pero sí, pues, bueno, ya conocen muchos la historia, ¿no? Zaqueo era un hombre chaparrito que era un recaudador de impuestos. Como dices ahí, jefe, me imagino que Jefe. le iba mejor, ¿no? Le iba mejor que cualquier normal, Pues, que de por sí les iban bien. Sí, pues mira, cuando miramos a la Biblia, ¿verdad? Habían impuestos, lo que se conoce como impuestos del templo, ¿verdad? Un impuesto religioso que tenían que pagar los judíos fieles, pagaran para el mantenimiento de lo que era el templo, ¿verdad? Pagar los sacerdotes, etcétera, etcétera. Todo que implicaba eso. Okay. Pero el impuesto que nos habla aquí en el Evangelio de Lucas es un impuesto al gobierno romano. Entonces que era muy, muy diferente. Y cuando digo muy, muy diferente, porque primeramente no era para el pueblo judío, sino para el pueblo extranjero, que otra vez los romanos ocupaban tanto la ciudad de Jerusalén como el país de Israel, y entonces lo habían conquistado. Y entonces este impuesto que nos habla aquí era para ellos, no era para la nación judía. Y entonces imagínate, Zaqueo, aún siendo un cobrador de impuestos, pero no para la nación, sino para los extranjeros. Era una posición muy, muy delicada, ¿verdad? Y muy odiado por muchos, ¿verdad? Y visto bajo el punto religioso aún como una persona inmunda, una persona fuera de lo que era ser un buen judío en el día de Jesús. Wow, no, pues sí, como dices, me intento imaginar lo que significaba en ese tiempo, ¿no? Entonces eran los romanos que nadie los quería, los judíos no los querían obviamente, ¿no? Ellos los estaban oprimiendo, Sí. Los habían conquistado y aquí está alguien que es como un traidor, ¿no? Y me imagino como traidor, sí. Lo odian los judíos, pero también los romanos lo desprecian, porque nadie quiere un traidor. Los que fueron traicionados... Tiene toda...
Y los romanos dicen, pues tú nos vas a traicionar igual. Lo tratan como una rata, me imagino, ¿no? O algo así, que, Sí, que lo hizo por el dinero, como dice aquí. Que era rico, ¿no? Que ese sí, es detallito. curioso y parece ser que era muy buen recaudador y robaba mucho, Ya. porque dice que era muy rico. Mm, es cierto. Pues imagínate. Mira, es curioso cuando miramos un poquito el sistema de impuestos en ese día, porque vamos a decir que Saqueo tenía que pagarle al gobierno romano $100,000, para decirlo como un número, ¿verdad? Ujú. Pero los recaudadores de impuestos no solamente cobraban dinero para los romanos, sino también para ellos tener su tajada o su parte aparte de eso. Ujú. Entonces robaban doble. Imagínate lo que puede ser todo eso. Clásico. Sí, pues la corrupción. Entonces, claro, imagínate alguien como Saqueo siendo judío, y lo sabemos, ¿verdad? Porque después de tener el encuentro con Jesús está dispuesto a dar 4 veces, aún la mitad de, como dice él, ¿verdad? De sus riquezas, pero aún 4 veces lo que él tenía, que había robado a alguien, para decirlo de una manera. Pero sin embargo, cuando notamos, eso era el requisito ante la ley o la Torá, que si uno robaba, era un estafador, tenía que pagar hasta 4 veces la suma. Ah, entonces no fue un Pues número al azar. es Era la ley judía. exactamente, sí, Ok. sí, exactamente. Hay varios pasajes que podemos mirar, pero no tenemos mucho tiempo No para sé. entrar tan a fondo. Pero es importante entender todo lo que estaba ocurriendo, las implicaciones, y otra vez, cuando tiene un encuentro con Jesús, fijémonos la importancia de la transformación y el cambio Ujú. en todo esto, que está dispuesto el que robó, ¿verdad? Estaba dispuesto a restaurar hasta 4 veces la cantidad que había robado. Sí. Entonces es impresionante este pasaje. Sí, cómo llegamos de un punto al otro con Jesús, ¿no? Pero regresando otra vez a lo de que era recaudador de impuestos, entonces era como dices, a lo mejor era corrupto, entonces la gente no lo quería por eso. Era un traidor a la nación con los romanos, pero más allá de eso, esto era la tierra prometida de Dios, bajo el pacto que ellos tenían con Dios. Entonces yo me imagino que lo veían a él no solamente como un traidor a tu pueblo, no a tu raza, sino era un traidor a Dios, porque estaba También, ayudando a los romanos a conquistar la tierra que era prometido a ellos. Entonces, me imagino que exactamente. eso era también él no sé cómo se sentía en su relación con Dios, a lo mejor que sí era un traidor a Dios mismo, ¿no? Y Pues mira, no sabemos todos los detalles, pero lo que sí sabemos por el texto bíblico que nos dice, ¿verdad? Que aún habían murmuraciones, ¿verdad? Personas alrededor. Cuando Jesús dice que él va a ir a la casa de Saqueo, notamos que hay algunos que murmuraban y decían, mira, ese va a la casa de un pecador. Entonces, todas esas implicaciones de lo que tú acabas de decirnos, Elliot, lo vemos en el texto bíblico ahí. Para algunos era una persona no solamente inmunda por tener contacto con los gentiles, los romanos, porque claro, él estaba quitándole dinero al pueblo, dándoselo a romanos, y entonces él tenía contacto con los gentiles. Entonces, y no solamente gentiles, pero le miraban como pecador, porque el texto bíblico nos muestra eso. Y otra vez es casi como una crítica a Jesús, también porque los líderes religiosos en varias diferentes ocasiones, ¿verdad? Hablan que si Jesús en realidad es quien él dice que él es, sabría que otra vez Saqueo es un pecador, o que la mujer adúltera era una mujer adúltera, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una crítica no solamente contra Saqueo, pero también Jesús. Pero miremos cómo en realidad Jesús le da la vuelta a todo y le llama las implicaciones de cuando le llama hijo de Abraham. ¿Qué piensas tú, Elías? pues, pues sí, lo que dices, ¿Cuáles son algunas de las implicaciones? pues él está diciendo que él es hijo de la promesa, que él no ha sido, no sé,
descartado de la promesa de Dios, ¿no? Tú todavía eres hijo de Abraham, de la promesa de Dios, tú eres parte todavía del pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, eso como Exactamente. dices tú, ¿qué imagen tenían ellos de Jesús como Mesías? Porque Sí. el Mesías, ¿qué era lo que ellos esperaban que iba a ser el Mesías? En especial con esta relación con los romanos. Pues mira, habían algunos, ¿verdad? Es curioso y creo que en el futuro debemos de hacer una serie sobre el Mesías, las implicaciones, las promesas, todo lo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, lo que implicaba llamar a Jesús, porque en realidad cuando decimos Jesús Cristo, Cristo es Mesías o ungido, no es el apellido de Jesús, ¿verdad? Porque hay personas que pueden decir, oh, Jesús Cristo, no es su El apellido, Señor Cristo. sino era exacta su título, en realidad, lo que implicaba. Y en el futuro creo que vamos a hacer un estudio un poco a fondo, las implicaciones. Pero para los celotes eran, para decirlo, un grupo político en el día de Jesús que querían expulsar a los romanos y expulsarlos a ellos a la fuerza. En otras palabras, si era necesario asesinar un romano o lo que sea, la cosa era expulsarlos a ellos del país. Y sin embargo, notamos aquí Jesús, ¿verdad? Lo importante cuando él mismo habla de Zaqueo y le llama hijo de Abraham. Y las implicaciones no solamente para Zaqueo, sino para él. Porque al final del texto bíblico, Jesús dice que el Hijo del Hombre, llamándose a sí mismo, era un título que Jesús usaba muchas veces para él mismo, que también viene del Antiguo Testamento, pero hay referencias al Hijo del Hombre también, como el Mesías en Daniel, en el libro de Daniel. Y otra vez eso lo trataremos en el futuro. Pero a Jesús decir que el Hijo del Hombre vino a salvar al perdido, está diciendo que ahora tenemos a Zaqueo, un hombre que era perdido, alejado supuestamente, de acuerdo a algunos, del pacto de Dios, etcétera, y todo lo demás. Pero aquí vemos como Jesús le llama no solamente hijo, ¿verdad?, de Abraham, pero también que él como hijo de Dios también vino a salvar a los que habían sido perdidos. Wow. Es fascinante este texto Sí. bíblico y la historia, de verdad. Las implicaciones son tantas, ¿verdad? Podemos hacer 2 o 3 episodios en realidad aquí. Sí. Y eso es lo que dice, salvación ha llegado a esta casa, me imagino que es lo que dices, ¿no? De que la restauración También. de él como hijo de Abraham, dijo la promesa. Oh, eso es poderoso, no lo había visto yo así. Sí, pero así es, Sí. así es. Bueno, regresemos un poquito antes de llegar a ese punto. ¿Por qué cree usted que Zaqueo quiso llegar a Jesús? Porque, digo, eso es alguien que era odiado por todos, pero a lo mejor algo en él decía, bueno, él quizá no me va a odiar. Quizá con él sí me puedo acercar. Sí. Eso para mí se me hace tan curioso cómo Jesús era tan firme en lo que era recto, en lo que era justo, en lo que es verdad y lo que es correcto y pecado y el camino de Dios, pero al mismo tiempo pecadores o gente que era considerada como pecador como él querían acercarse a Jesús. Eso se me hace fascinante. Es fascinante, ¿verdad? Cuando miramos la historia otra vez, regresando aquí a Zaqueo, nos dice que era chaparrito, ¿verdad? Era chiquitito. Y entonces al ser bajito, ¿verdad? Ser chaparro, él en realidad no podía. Por ejemplo, yo mido, ¿verdad? Yo soy una persona baja en ese sentido, ¿verdad? Bajito, soy bajito de estatura. Y entonces hay veces que yo he estado en un partido, puede ser de fútbol o un juego de béisbol o lo que sea, o un concierto, cuando las personas se levantan o se ponen en pie, yo tengo que hacer así, aún en la iglesia. Hay veces que alguien se siente enfrente de mí, ¿verdad? Y mide cerca de 2 metros o lo que sea,
y wow, tengo que hacer maromas, casi maromas. Y entonces notamos eso de Zaqueo y nos dice que él subió a un árbol y vio a Jesús. Pero lo curioso es que tenía no solamente curiosidad para ver a Jesús, y no sabemos porque el texto bíblico no nos dice exactamente por qué, pero sí que estaba y tenía ganas. Posiblemente había oído de los milagros que Jesús había hecho, o posiblemente él pensaba, mira, no solamente milagros, puede ser. Sabemos cuando Herodes y algunos pensaban que Jesús era una especie de mago, hacía cosas, ¿verdad?, como fantasías y era una especie de mago, etcétera. Pero sin embargo, notamos que es Jesús el que le llama a él. Jesús le ve, y curioso también es que Jesús no solamente le ve, le llama, pero le llama por nombre. Eso lo encuentro muy fascinante, cierto. que me dice que de una manera Jesús sabía quién era Zaqueo. No fue una curiosidad o había oído, sino que sabía quién era Zaqueo y le llama personalmente. Sí, ¿y cree que a lo mejor porque Saqueo era famoso o quizá era una de esas cosas que Jesús hacía cuando le Puede dijo ser. ¿a quién le dijo unos los discípulos ah, eso que estabas haciendo cerca de un árbol o debajo de un árbol y el En discípulo el creyó? Evangelio de Juan. Ajá, Sí, y creyó, no me exactamente. acuerdo qué discípulo era. O sea, a veces Jesús sabía cosas, ¿no? Como la mujer que hablamos que Me fue a parece que sacar agua fue del pozo. Natanael, ¿no? Creo que Me sí, parece yo que no me fue acuerdo. Natanael en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan. Y él ya con eso Sí, cree y Jesús pero dice, es ¿con eso curioso crees? otra vez, Sí. ¿sí? Pero es impresionante y probablemente tienes razón, Elliot. Yo estoy de acuerdo contigo que Zaqueo, sabemos cómo era recaudador de impuestos, pero también un hombre preeminente en esa área. Probablemente Jesús era bien conocido. Ok. Claro, en cuanto al pueblo judío, por mala fama, ¿verdad? Sí. Porque él era jefe de recaudadores, o como alguna traducción dice, jefe de los recaudadores de esa región. Mm, Era un hombre preeminente, conocido en su día, Zaqueo. ok. Bueno, bueno, a lo mejor, como dices, era porque era famoso, pero Jesús lo invita a comer. Y eso se me hace interesante porque después Pablo en el Nuevo Testamento sé que dice en alguna parte, creo que Corintios usted me ha dicho de que no, ey, no te, si hay uno que se llama creyente pero anda todavía haciendo estas cosas, ni te sientes a comer con tal persona, porque el comer tenía una connotación más, no sé, de relación, ¿no? De Más comunidad más íntima. íntima, ¿sí? Pero Sí. Jesús no solamente lo invita, él lo pudo haber invitado después, pero lo invita enfrente de todos y no sé, se me hace curioso, a lo mejor puede ser de que Jesús quería que todos escucharan eso para también enseñarles algo, no sé. Sí, es fascinante eso porque, claro, depende del país, aún hoy en día, en el siglo XXI. Hay países donde, por ejemplo, yo he estado en muchos países de América Latina, también en España. Mis raíces de parte de padres son italianas. Y entonces, si notamos, algunas culturas he estado en el Medio Oriente, también en Egipto, en Israel. Y cuando uno va a casa de alguien a comer, no es solamente un pedacito de pan, para decirlo de una manera, sino es una cena generalmente, una cena de varios platos, ¿verdad? Uno, por ejemplo, en España, si va a restaurante, hay primer plato, segundo plato en Italia también. Entonces, cuando uno va a la casa de alguien, generalmente no solamente es la aceptación de que tú vayas a la casa de esa persona, pero es una cena, una comida bastante amplia. Entonces, estando en Egipto, por ejemplo, fui a una o dos casas y de verdad era un banquete, Wow. en realidad. No era una comidita, Unos ¿verdad? taquitos. Un sándwichito, un pan tostado ahí y toma, sino era en realidad un banquete, ¿verdad? Con postre, con diferentes platos, diferentes tipos de
carnes, posiblemente también pescado, etcétera. Entonces, al Jesús ir a la casa, y me imagino otra vez el texto diciendo que era un hombre rico, probablemente era una tremenda cena, un banquete de primera clase. Y imagínate, sería un tiempo, claro, el texto bíblico no nos dice cuánto tiempo, pero Jesús probablemente pudo estar 1 hora, 2 horas o 3 horas cenando ahí. Wow. Y no solamente Jesús, sino probablemente algunos de sus discípulos y amigos de Zaqueo también. Entonces no era un evento de ir, ven y cómete un sandwichito y entonces adiós, sino era un buen rato, yo diría. Y otra vez ahí declara, no solamente Zaqueo que está dispuesto, si ha defraudado a alguien, darle 4 veces de lo que había estafado, robado de alguien, pero aún Jesús la declaración que él vino a servir y también a salvar al perdido. Y otra vez, obviamente, esa persona era Zaqueo. Sí, tiene razón. Quién sabe cuánto tiempo estuvieron ahí. A lo mejor era toda una tarde, ¿no? Solo fue un cafecito rápido, ¿no? Puede ser. Y me encantaría poder, no sé, dejar una grabadora por ahí, escuchar la conversación que tuvieron y saber qué dijeron, cómo llegó este hombre que era rico, tenía el poder y pues tuvo que haber sido alguien que ya tenía un cierto, no sé, un corazón medio duro para que no le afectara la opinión de la gente y que a él no le importaba y a él También. ya le importaba más su dinero y el poder y llegar a decir un 180, ¿no? Ya regalar y dar su dinero en generosidad. Jesús, bueno, no dice el texto que le pidió que hiciera eso, salió de su corazón y eso se me hace tan increíble, esa Exactamente. transformación que tuvo por una conversación a una transformación. Y obviamente sabemos que Jesús eso es lo que hace, ¿no? Él siempre está transformando vidas y no siempre es tan rápido. Hay procesos que a veces tardan meses, años, yo qué sé. Pero a veces es así. Y esta historia es más impresionante por eso también. Por eso me encanta el título aquí que tenemos, La Mesa de Jesús, ¿verdad? No es solamente sentarte y tener una charlita de 2 o 3 minutos o quedar bien con Jesús, sino Jesús está dispuesto a escucharte. Está dispuesto a escucharte y estar contigo, como lo vemos aquí obviamente en el ejemplo, ¿verdad?, de Zaqueo. Y esto tiene para muchos ratos, de verdad que sí, Elliot. Podemos pasar a hacer 2 o 3 episodios y no tenemos tiempo. La verdad que sí. Pero es fascinante y yo recomiendo a nuestros oyentes que también averigüen el texto bíblico, miren la historia, miren estos versículos, estén dispuestos a escuchar y resumir su experiencia con Jesús, ¿verdad? Porque Jesús continúa invitando, como dijiste tú muy bien, Elliot, en transformarnos, cambiarnos. Y es el trabajo de Jesús. Sí, no, sí. Y como vimos, hay tantos detalles y que ni alcanzamos a tocar en este episodio, pero en una historia, ¿no? Si nada más nos ponemos a pensar en eso. Y por último, nada más lo que se me viene a la mente también es esta transformación que él tuvo. Y se me viene a la mente también el joven rico que Jesús también tuvo un encuentro con él, pero le dice, hey, ve y regala todo lo que tienes, y el joven se va triste y no lo hace. Pero aquí vemos 2 ejemplos, de uno que se va triste y no lo hace, y uno que sí rinde todo por Jesús y vale la pena y en él haya vida eterna, ¿no? Y como dices, transformación y restauración como a hijo de Abraham, y Jesús él termina diciendo, salvación ha llegado a esta casa, ¿no? Impresionante. Amén. Muy bueno, de verdad que sí. Pero bueno, yo también aprendo en todas nuestras conversaciones, de verdad, Elliot. Aprendo muchísimo y aprecio mucho el papel tuyo en ese aspecto, ¿verdad? Que trae esa perspectiva, es importante. No, gracias. Yo aquí ando tomando notas. No me ven aquí o no me escuchan los que están escuchando el podcast, pero yo estoy aquí a veces tomando notas de lo que dice. Entonces, gracias. Me bendice muchas conversaciones y pues bueno, gracias a ustedes por escuchar nuestro 4º episodio. Ya vamos rápido ya con el 4º y bueno, ya el próximo episodio tendremos otro encuentro
otra conversación increíble, estoy seguro. Si quieren más contenido, les recuerdo que el Dr. Nick tiene un canal en YouTube que se llama Ministerio de Tesoros Diarios. Ahí pueden ver videos cortos que los van a ayudar a leer la Biblia. Están increíbles, vayan a ver. Y pues sí, nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias. Bendiciones. Adiós, Elliot. Adiós, amigos. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.